Hola y bienvenidos otra vez a nuestra clase, nuestra materia sobre la consejería bíblica. En la última clase hablamos sobre qué es la consejería bíblica. Y en esta clase queremos tratar del tema de por qué necesitamos la consejería bíblica en nuestras iglesias, vidas y en el mundo. Um, Hay varias razones por las que necesitamos consejería y en esta lección voy a darles 4 razones que vemos en la Biblia que nos muestran la necesidad de la consejería. Y la primera razón es una necesidad espiritual. Entonces, necesitamos la consejería bíblica en nuestras vidas por lo que somos espiritualmente. Cuando digo que hay una necesidad espiritual, quiero decir que la forma en que Dios nos creó, y Él nos creó espiritualmente, y nuestra naturaleza humana actual dicta que necesitamos consejo bíblico y piadoso. Podemos ver cómo fuimos criados para depender de la palabra y el consejo de Dios. Dios nos creó para depender de su palabra y necesitamos su palabra, ¿sí? J. Adams dice: desde el principio, el cambio humano dependió de consejería. El hombre fue creado como un ser cuya existencia se deriva y depende de un creador al que debe reconocer como tal y del que debe obtener sabiduría y conocimiento a través de la revelación. Y Jeremy Lerich tiene otra cita y él dice: el consejo divino o bíblico comenzó en el jardín del Edén. Dios creó a Adán y luego Dios aconsejó a Adán sobre el mejor curso de la vida y el maldito. Entonces podemos ver desde el principio que necesitamos consejos de Dios, necesitamos su palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 vemos estas palabras: y el Señor Dios ordenó al hombre: y de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces podemos ver cómo Adán necesitaban la palabra y el consejo de Dios. Y en Mateo también podemos ver con Jesús, y Él nos muestra cómo Él necesita también la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el jardín vemos que Dios proporcionó todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir una vida fructífera y que honrara a Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Obviamente ahora tenemos el pecado en este mundo, y en el jardín vemos cómo entró en las vidas de las personas y en este mundo el pecado. Entonces ahora existe el pecado, nuestra naturaleza cambió, pero todavía necesitamos la palabra de Dios, todavía necesitamos el consejo de Dios en nuestras vidas, ¿sí? En el jardín
podemos ver por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5, como Adán y rechazó los consejos de Dios. No voy a leer todo este pasaje ahora, pero bueno, el hombre no ha creído y ha rechazado la palabra de Dios y entró pecado en el mundo. Y continuamos rechazando nosotros la palabra y el consejo de Dios. Así que con la caída del hombre, ahora tenemos una naturaleza pecaminosa y que distorsiona y rechaza la forma en que Dios nos creó para vivir. Por lo tanto, tenemos una necesidad continua de vivir y depender de la palabra de Dios y para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Hay una necesidad de consejería bíblica porque nosotros somos pecadores. Entonces, debido a la caída, vemos la entrada del pecado, vemos la entrada de la muerte física y todo lo que causa la muerte, ¿sí? Vemos la entrada de los problemas dentro de la relación, vemos el cambio de culpa con Adán y Eva, ¿sí? Vemos la vergüenza ante Dios y con Adán. Y vemos la entrada de la borrachera y el adulterio. Entonces, la necesidad de consejería está basada en que ustedes trabajan con personas que tienen pecado y que han rechazado la sabiduría y el consejo y el gobierno de Dios sobre sus vidas. Pero todavía necesitan la palabra de Dios en su vida para gobernar bien sus vidas. Bueno, yo sé que muchos de ustedes son pastores o sirven en una iglesia y les cuento algo sobre mi experiencia en el ministerio. Era pastor por 8 años en los Estados Unidos y durante mi tiempo allá, prediqué mucho los domingos e hice mucho consejería también y les cuento algunos de los problemas que yo vi y un poco sobre en las vidas de los miembros. Y creo que también ustedes probablemente ven problemas parecidos, ¿sí? Pero, ¿qué vi yo? Había, por ejemplo, un adolescente con problemas de drogas y algunas hermanas que pertenecían a la iglesia, sus padres se divorciaron, un adolescente que fue abusado como niño, una chica que estaba embarazada a una edad muy temprana. También vi nuestro pastor principal, donde era pastor, él estaba en una relación con otra mujer e hicimos disciplina de la iglesia con él. Varias personas que estaban deprimidas y entre un montón de otras cosas, ¿sí? El propósito obviamente no es para mostrar todos los problemas que tenía como pastor, sino para decir que entiendo, ¿sí? Entiendo la lucha, entiendo los problemas que enfrentan los pastores en las iglesias. Entiendo si pertenecen a una iglesia, no duda que tengan problemas y pecados parecidos en sus iglesias también, ¿sí? Entonces, desde el principio, con la entrada del pecado, vemos un montón de pecados en nuestras vidas y por eso necesitamos consejería bíblica. En la Biblia vemos que no hay pecado en Génesis capítulo 1 y 2 y no hay pecado en Apocalipsis 21 a 22. Pero nosotros, como criaturas de Dios, vivimos entre capítulos 1 a 2 de Génesis y Apocalipsis de 21 a 22. ¿Sí? Vivimos en este mundo caído. Entonces, por eso necesitamos la consejería bíblica. La consejería bíblica entra donde el pecado florece.
y proporciona esperanza para las almas heridas. Y la consejería proporciona una manera de cambiar y arrepentirse del pecado y llegar a ser más como Cristo. Y como seres espirituales que dependen de la palabra de Dios, la consejería provee la necesidad y dependencia de la palabra de Dios en medio de un mundo pecador. Quiero decir algo acá para los pastores y los consejeros. A veces como consejeros tenemos que estar preparados para ver a veces las partes más feas de las personas, ¿sí? No podemos sorprendernos cuando vemos algo muy feo, ¿ok? Y como consejero a veces tengo que ver partes de mis amigos y miembros de la iglesia que son feos, ¿sí? Que tienen el pecado. Quiero decirles que Dios está usándonos para ayudar a otras personas y a veces con las cosas más personales y difíciles de una persona. Entonces, siempre cuando hacemos consejería, hay que recordar que el pecado es algo muy personal e incómodo y nosotros somos instrumentos de lo que se sirve Dios para llevar su gracia y el perdón de los pecados y misericordia, ¿sí? También podemos ver en la Biblia que hay una necesidad para consejería bíblica, ¿ok? Bueno, hay una necesidad bíblica. Acá estoy diciendo que necesitamos la consejería porque la Biblia nos llama a hacerlo. En otras palabras, vemos el ejemplo de la consejería bíblica en la Escritura. Podemos ver el modelo en la Biblia. Nos da la Biblia un ejemplo de la importancia de la consejería bíblica. Por ejemplo, podemos ver en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo vemos dos cosas muy interesantes. Primero, vemos cómo las propias cartas de Pablo son consejos. Es la palabra de Dios y son consejos bíblicos para otros creyentes. Por supuesto, él no siempre estaba presente con los creyentes, pero lo que vemos en las cartas de Pablo es un ejemplo de consejos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios podemos ver la división, el orgullo y la inmoralidad sexual. También podemos ver en Filipenses el problema de ansiedad. O Colosenses, por ejemplo, podemos ver la falsa doctrina y comportamiento limpio. Y también en el 2 Corintios podemos ver el sufrimiento. Entonces, lo que quiero decir acá es que en las cartas de Pablo podemos ver consejos a otros creyentes. Así que por un lado vemos como las cartas de Pablo son consejos bíblicos para otros creyentes, pero también vemos como en las cartas de Pablo él está animando e incluso a veces ordenando a los creyentes a dar consejos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en Romanos capítulo 15, versículo 14, él dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse o aconsejar los unos a los otros. O también podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 28, donde dice: nosotros proclamamos
amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Estamos hablando sobre consejería. Pablo está animando a los creyentes en las iglesias a aconsejar, a amonestar. También, obviamente la predicación y enseñanza pública era un ministerio importante, pero también el ministerio interpersonal era importante para Pablo también, ¿sí? En este versículo vemos como la meta, donde habla sobre amonestando y enseñando, es poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En consejería, nuestra meta es presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo, como hablamos en la última lección, y sobre como la meta o el objetivo de la consejería bíblica es ¿qué? Es la santificación progresiva, es ser más como Cristo, o como dice acá, para ser maduro en Cristo, ¿sí? Entonces usamos la palabra de Dios para que sean las personas más como Cristo. Bueno, también podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Podemos ver acá otra vez nuestra palabra, unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces acá podemos ver otra vez la palabra amonestándose, que tiene una referencia de aconsejar. Es un ministerio interpersonal. No necesariamente significa la predicación o la enseñanza pública, ¿sí? Tiene un significado más personal. Bueno, también podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aquí vemos como Pablo está llamando a aquellos que son espiritualmente fuertes para que se acerquen a otros creyentes con mansedumbre y los restauren. Restaurar acá tiene la idea de recomponer algo. Eso es consejería bíblica. Bueno, también en la Biblia podemos ver el ejemplo de proverbios. En los proverbios vemos muchas veces el mandamiento de dar instrucción a otras personas. Por ejemplo, como dice en Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Podemos ver una y otra vez el mandamiento para dar instrucción en los proverbios. También podemos ver en la Biblia Jesús y las conversaciones. Entonces, todo es decir que hay una necesidad para la consejería bíblica porque podemos ver el modelo en la Biblia. Por ejemplo, Jesús y las conversaciones. Vemos el ministerio interpersonal en la Biblia de Jesús. Y cuando piensan en lo que es más importante en una iglesia, ¿en qué piensan? Normalmente es la predicación, a veces, o el liderazgo. Y obviamente es muy importante y necesario y bíblico también.
cómo tratamos de mejorar nuestra predicación, debemos prestar atención a cómo aconsejamos en la iglesia, ¿sí? Una palabra a personas que tienen o quieren tener un ministerio público, es decir, enseñanza o predicación o grupos pequeños. Y cuando nosotros conocemos a la gente en la iglesia y hacemos consejería con otros, va a impactar y mejorar mucho el ministerio público, ¿sí? Es decir, cuando estamos haciendo consejería con otras personas y sabemos bien los problemas de la gente en la iglesia, cuando predicamos, la consejería nos hace mejores predicadores en la iglesia, porque estamos predicando a la gente que ahora conocemos. ¿Me entienden este punto? Es importante, pero bueno, quiero volver al ejemplo de Jesús y sus conversaciones, porque muchas veces pensamos que la predicación es el ministerio más importante de los pastores, pero ojo, porque el ministerio interpersonal es muy importante también. Por ejemplo, David Powlison, él es un consejero bíblico. Él ha escrito varios libros en el pasado sobre la consejería bíblica y él nos dio un ejemplo sobre Marcos capítulo 1, 7 a 11. Entre capítulos 7 y 11 hay 26 escenas en Marcos, en estos capítulos, y cada vez Jesús habla. Y de las 26 escenas, 4 son escenas de acción, es decir, que Jesús está haciendo algo, ¿sí? Entonces tenemos 22 escenas que son del ministerio verbal. 4 de los 22 lo muestran predicando o enseñando. Entonces ahora tenemos 18 escenas que son ministerio interpersonal. Entonces la mayoría de las veces que vemos Jesús haciendo ministerio en Marcos capítulo 7 a 11, a veces está predicando públicamente, pero la mayoría de su tiempo y de su ministerio, Jesús está haciendo un ministerio interpersonal. Él está teniendo conversaciones con otras personas. Él está dando consejería, ¿sí? Él está dando consejería a otras personas. También podemos ver en el ministerio de Pablo, podemos ver el ejemplo de Pablo y cómo él conducía su ministerio. Como dije antes, obviamente podemos ver cómo él predicaba, pero también podemos ver en diferentes escenas, por ejemplo, en Hechos, conversaciones con grupos. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 20, que dice, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles cómo lo hizo. Él enseñó públicamente, pero también de casa en casa. Él estaba en casas haciendo conversaciones, consejos con otras personas. Entonces sí, hay un ministerio público, pero también hay un ministerio de casa en casa. Podemos imaginar las tipos de conversaciones que Pablo tenía con otras personas en sus casas. También en versículo 20 a 31 de Hechos, mismo capítulo, que dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar, es nuestra palabra otra vez, a cada uno con lágrimas. Entonces, él estaba dando consejería, predicación y enseñanza, ¿sí?
Bueno, también podemos ver como obviamente hay una necesidad bíblica, es decir, que podemos ver el modelo de consejería en la Biblia, pero también hay una necesidad cultural. Hay una necesidad cultural. ¿Recuerdas que hablamos de la caída del hombre antes? Y vemos que ocurren dos cosas con la caída. Vemos primero la entrada de nuestra naturaleza pecaminosa, y ya hablamos sobre este tema, pero también, ¿qué vemos también? Vemos la entrada de falso consejo, ¿sí? Satanás estaba tentando a Adán y Eva a creer algo que era contrario a la palabra de Dios, a su palabra, ¿sí? Y no hay duda de que algunos de los consejos y palabras de Satanás tenían partes de verdad, ¿sí? Ya sabemos eso. Pero en su conjunto llevaron a Adán y Eva a desobedecer a Dios y crearon muerte. Bueno, así que cuando decimos que hay una necesidad cultural, estoy diciendo que la consejería existe porque nuestra cultura está llena de consejos falsos. Está llena de consejos que son contrarios de lo que dice la palabra de Dios. También, obviamente, podemos ver con la entrada de consejos falsos con Satanás, ahora existen muchas formas de psicología en este mundo. En términos básicos, el movimiento de psicología está tratando de reemplazar el rol de la iglesia en cuanto a la consejería, ¿sí? Y con la introducción de psicología, especialmente con personas como Sigmund Freud o Carl Rogers o Carl Jung o Abraham Maslow o B.F. Skinner, muchos en las iglesias han dejado el rol de consejería a ellos y los expertos. Por ejemplo, en el país que yo vivo, Sigmund Freud y la psicoanálisis es la psicoterapia más popular, ¿sí? Pero también hemos visto la popularidad de psicologías cognitivas y también sistemas familiares. En una lección futura vamos a tratar las ramas de la psicología más populares y por qué son peligrosas. Pero por ahora queremos entender que la Biblia habla acerca del rol de la iglesia para estar preparado contra creencias que son contra de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, vemos una advertencia al grupo de cristianos en Colosas. Bueno, en este libro de Colosenses hay que recordar que Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de creyentes para fortalecer su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque según el versículo que vamos a leer, había una filosofía que era en contra a Dios y Cristo. Entonces voy a leer ahora Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, ¿ok? Filosofías, vanas sutilezas, y según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, Entonces, primero, los cristianos en esta iglesia tenían que estar alerta. ¿Por
que existieron personas que entraron a la iglesia con filosofías falsas. Su objetivo era, ¿qué? Dice acá, los haga cautivos o cautivarlos y robarlos. El objetivo fue para robarlos de la verdad. Y Pablo está advirtiendo a estos creyentes que no sean cautivos. Esto tiene la idea de robarle a alguien algo, ¿sí? Bueno, Pablo no quería que estos creyentes fueran robados de la verdad, ¿sí? Bueno, la filosofía, las vanas sutilezas, las tradiciones humanas y los principios, elementos, existieron para robar a la iglesia de la verdad. En nuestra sociedad hemos visto entrar tanta falsa enseñanza y nos ha robado la verdad y nos ha llevado cautivos. Entonces, hermanos, en la consejería, en el mundo de consejería también, y voy a ser honesto, y esto viene a menudo en forma de psicología popular y los enfoques humanistas de la terapia. Y muchas de estas formas de psicología existen para robarnos de la verdad de Dios. Y aunque no dudo de que muchos psicólogos o terapeutas busquen ayudar a otras personas, las filosofías que impulsan sus enfoques de la consejería están llenas de decires, ¿sí? Bueno, como hay una necesidad cultural, también hay una necesidad misional. Hay una necesidad misional. Paul Tautges dice, la auténtica consejería bíblica no es más y seguramente nada menos que el cumplimiento del gran mandamiento de hacer discípulos de Jesucristo por la autoridad delegada de Dios y el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos nosotros consejería bíblica, en un sentido estamos cumpliendo la gran comisión. ¿Y qué dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 a 20? Es la gran comisión. ¿Y qué vemos? Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando digo que hay una necesidad misional, estoy diciendo que la consejería bíblica cumple en un sentido el rol de este versículo, ¿sí? Muchas veces pensamos que la gran comisión se refiere solo a las misiones. Y es cierto en un pasaje que vemos acá, es un pasaje misionero, ¿sí? Pero el pasaje no nos dice que solo hagamos conversos, nos dice que hagamos discípulos y les enseñamos a qué. ¿Qué dice acá? A guardar o obedecer los mandatos de Dios. Entonces, quiero decir algo importante acá. En la consejería bíblica,
muchas veces lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros amigos o los miembros de nuestras iglesias a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Es porque la consejería bíblica cumple en un sentido el rol de la Gran Comisión, porque podemos ver en la Gran Comisión que tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Para instruir a nuestros amigos y a la gente, a las naciones, a obedecer la Biblia, a obedecer a Dios. Entonces, en la consejería bíblica estamos haciendo este rol, ¿sí? Estamos enseñando cómo obedecer la Biblia. Les doy un ejemplo para concluir y para explicarlo bien. Muchas veces en mi ministerio de consejería matrimonial, siempre hay alguien, ¿sí? Hay alguien que quiere usar el pecado de la otra persona como un excuso para desobedecer al Dios y no cumplir su responsabilidad como cónyuge, ¿sí? Un ejemplo muy común es la esposa o el esposo que está casada con un esposo que está luchando con la pornografía. Y por eso ella piensa que ella puede ser mala o no perdonar y tener una falta de comunicación en el matrimonio o retener la intimidad. Y normalmente la tendencia es pensar que el pecado del hombre o mujer es más grande que ella, entonces la tratamos como una víctima. Pero, hermanos, no es así. Como consejeros bíblicos debemos reconocer que hay pecados en los dos esposos y en obediencia de la gran comisión no es opcional de enseñarles, y en los matrimonios también, de obedecer todo lo que Dios ha mandado. Obviamente esto funciona en ambos sentidos, ¿sí? El marido puede pensar que el pecado de su mujer es una excusa para pecar, pero lo que estoy diciendo es que en la consejería bíblica estamos viniendo al lado de esta pareja y ayudándoles a ver la necesidad de obedecer a Dios y enseñándoles cómo obedecer a Dios en su matrimonio. La verdadera consejería bíblica enseña a otros cómo obedecer a Dios y entonces en este sentido estamos cumpliendo la gran comisión. Entonces, podemos ver que necesitamos la consejería bíblica. ¿Y por qué? Porque existe una necesidad espiritual, existe una necesidad bíblica, el modelo que vemos en la Biblia. También hay una necesidad cultural porque existen muchas filosofías que están contra de la palabra de Dios. Y también hay una necesidad misional, es decir, que cuando hacemos la consejería bíblica, estamos cumpliendo la gran comisión en nuestras vidas porque estamos enseñando cómo obedecer la Biblia.